Yo me llamo Marcela Núñez Manosalva, soy psicóloga y me gusta que no haya habido presentación porque creo que ya fue, entre... ya se hizo. Ya se hizo. Ah, de pronto estaba afuera. Me gusta como la sencillez de lo más humano, ¿no? Tengo la fortuna de enseñar lo que me apasiona en la vida, que es la terapia familiar, y hacerlo desde un enfoque que considero con el respeto de todos los demás, básico y de los más sensatos. Hace muchos años la doctora Patricia Pita, quien conozco por fortuna hace tiempo, decía que la neuropsicología era el enfoque más sensato de la psicología. Llevamos muchos años relacionadas y hoy puedo pararme aquí frente tuyo, Patricia, decirte que cualquier cosa sin una mirada sistémico-relacional es muy poco sensata, ¿sí? Entonces, está bonito estar juntas tanto tiempo y poder hacer esto. También agradecerle a los organizadores del evento, el incluir dentro de un seminario las necesidades y la importancia de atender con un enfoque no que mire a la familia como un apoyo, sino que entienda que la red de vínculos de una persona que vive con una discapacidad es la unidad funcional de intervención. Y lo digo así enfáticamente, digamos, no tiene sentido hacer ningún tipo de intervención si eso no incluye los vínculos en los que cualquier persona está inserta. Entonces, como que agradecer el espacio y bueno, tiene un poco de presión el hecho de que sea el cierre, ¿no? Siempre he dicho que el pre y el post es muy importante en la vida y empezar y terminar bien es muy importante. Entonces, pues vamos con este tema que a mí me resulta apasionante y quizá lo primero que quisiera decir con esta imagen es que para los terapeutas, para las personas que hacemos este tipo de acompañamiento, es importante salir de la lente reduccionista limitada, que digamos que primero busca causas únicas en las dificultades, que se para mucho en el modelo médico, medicalizante y también, digamos que encuentra, como le decía el doctor Florido, carencias, déficits, ¿sí? Y empezar a ampliar esta mirada hacia los recursos y hacia las posibilidades. Y digamos que algunas ideas para empezar aquí es que los modelos psicoterapéuticos tradicionales se han sostenido particularmente en atender al individuo, a mirar qué necesita el individuo y han estado, como lo estaba diciendo, centrados fundamentalmente en el problema, en la dificultad, en lo que no se puede, en lo que falta, en lo que no va bien. Las familias que viven con un miembro con discapacidad son familias muy retadas, ¿sí? Muy exigidas, viven con muchas necesidades insatisfechas, es decir, los miembros de la familia han tenido que organizarse de maneras que priorizan la atención de necesidades particulares, por ejemplo, de quien tiene una discapacidad, y ha desatendido otras que parecieran poco importantes: el descanso, el humor, el encuentro, el disfrute, y sobre todo las necesidades individuales de otros miembros. Y esto, digamos, lo vamos a ir viendo despacito. Entonces, casi siempre los profesionales, cuando nos encontramos, y he oído mucho a lo largo de los años trabajando en estos contextos, como si entienden la familia que afronta este desafío como si fuera una familia multiproblemática. Es decir, tienden a ver un poco como la foto al principio monádicamente. Entonces se ve la discapacidad de alguno de los hijos, el alcoholismo del padre, ¿sí? O de la madre, la infidelidad del padre o de la madre. Entonces es como si en cada miembro de la familia hubiera muchos problemas
y como si hubiese una caoticidad, ¿ok? Al interior de estas familias. En realidad hay que empezar a cambiar la mirada para entender y distinguir qué sería el comportamiento sintomático más que lo disfuncional. ¿Okay? Esto lo vamos a ir desarrollando. Es decir, son familias, ¿sí?, que para poder atender muchas de las tensiones normativas de este tipo de circunstancias desarrollan síntomas, ¿okay? Se estabilizan incluso de cierta manera a través de síntomas. Y esto lo voy a explicar de alguna manera un poco más movida para que sea más fácil. ¿Tú me puedes ayudar, por favor, un segundo? No, sí, no te voy a poner a hablar, nada. Pero esto lo voy a mostrar algo acá. Ven, y tú eres papá. Y tú eres mamá, por favor. ¿Okay? Inconscientemente aquí me gusta la diferencia de edad. Muy bien. ¿Quieres más que soy mayor? Muy bien. Y hija, ven por favor. Tú. Hija. Muy bien. Entonces les voy a explicar un poco esto, de alguna manera, esta danza que se le hace en las familias. Entonces digamos que papá y mamá, voy a decirlo con cualquier familia, ¿verdad? Papá y mamá están peleados. Pónganse peleados, por favor. Pónganse peleados de alguna manera. Hay que dramatizar. No. Hacer eso. Bravo, eso. Tú te pones bravo con las manos en los bolsillos. Está bueno. Y tú estás, míralo un poquito. Es eso, como torcida. Muy bien, como medio de espaldas. Y entonces esta hija, ¿ok? Esta hija ve, no importa la edad que sea, ¿sí? 4 años, 5 años, lo que sea. Ve esta tensión, la percibe, la lee, y yo voy a decir incluso algo más atrevido, la siente. Con todo el respeto, obviando todo lo de cerebro, que se puede, digamos que el alma percibe. Me voy a poner un poquito hierbas, pero no importa, ¿ok? Y entonces, aquí, ella percibe esta tensión. Y entonces, cuando ella percibe esta tensión, se pone sintomática. Entonces, digamos que ponte las manos en la cabeza, ponte aquí, entonces esta niña nos hizo, no sé, crisis asmática, o perdió muchas materias, o se deprime, o se orina, o se orina en la cama, enuresis, o se quita el pelo, criptopilomanía, a todos les encantan las etiquetas. Y entonces estos padres, ¿ok? Viendo a esta niña muy preocupada, ¿no? Quédate ella muy preocupada, ¿ok? ¿Cuál es la tendencia natural? Olvidar su conflicto, bueno, sí, eso, muy bien. Se unen un poquito. ¡Qué buen actor! Para mirar. Está muy bueno lo que hizo él, ¿no? Que es decirle a ella, hágalo usted, mire qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí medio bien se unen para ayudar a esta niña. En cuanto ella mejora, digamos que mejora, ¿ok? Empieza a levantar la materia, estos papás vuelven a apartar su físico, ya no se olviden, no, quédate ahí, ya triangulada. Okay, eso. Estos papás vuelven a su conflicto, vuelven a tocar esta poner brava, vuelve a su conflicto. Ella mira hacia este conflicto. Un par de veces la pauta transaccional, ¿ok? Va a hacer que ella mire, se pone mal, vuelve. Ahora dancen, ¿vale? Atienden y luego vuelven al conflicto. Prontamente, ¿qué es lo que va a suceder? Ella, una vez más, ella no puede mejorar, ¿ok? Porque termina siendo el síntoma lo que estabiliza o decir, cuida a la familia del riesgo mayor de el rompimiento, ¿sí? De lo que más peligra. Entonces los sistémicos diríamos que aquí, bueno, desde la cibernética de primer orden, que aquí hay el síntoma se vuelve un regulador homeostático, ¿ok?
de la familia como sistema. Entonces ella no puede mejorar porque ellos van a volver a su conflicto y de pronto se amenaza la estabilidad y la continuidad de ese sistema. Entonces ella se queda un poco atrapada en este difícil lugar, ¿ok? También, ¿qué suele pasar? ¿Ok? Voy a ir a otro movimiento. Esta pareja, y vamos a ir un poco a la discapacidad, bueno, vas a poner enfrente, ¿sí? Nace esta niña, que digamos durante un tiempo, como decían mis compañeros ponentes, no presenta sintomatología, indicio, pero sobre el año 18 meses empieza a notarse que algo no va típicamente. Entonces, esta madre va a hacer un lento movimiento de sobrevinculación acá. Y cuando se queda rígida en la parentalidad o en la maternidad, este padre, ¿qué tiende a hacer cada vez más? A ponerse periférico ¿en dónde? En producir, en el trabajo. Y la madre cada vez más acá, exactamente. Cada vez más vinculada. Y un hermano, sí, empezamos a jugar con estas fichas, que es muy interesante, aquí en este tablerito sistémico que estamos haciendo. De nuevo, todo lo que empieza a pasar, por ejemplo, si esta madre le da miedo quedarse sola, aquí, entonces, primero abandona la conyugalidad, ¿sí? Es mucho de lo que empieza a pasar. No hay tiempo, no se encuentran momentos, entonces infiel. Pero como la infidelidad, de nuevo, amenaza, entonces ella toma, o ella se deprime, ¿ok? Y este hermano empieza a cumplir estas funciones, ayudando a la madre, que le ayuda a ella a retenerlo a él. ¿Sí ven un poco cómo funciona? Entonces, si el terapeuta tiene una mirada como las gafas del principio, monárquica, o sea, limitada desde la parte, va a querer atender uno a uno. El tema del señor, el tema de la señora, con los terapeutas el tema, digamos, particular de las necesidades de una discapacidad, el hermano mayor. Esta no son las personas, ¿ok? Es la dinámica, es la forma en la que se organizan, lo que hay que intervenir, lo que hay que acompañar, lo que hay que ayudar y sobre todo lo que hay que potenciar, porque aquí hay innumerables recursos y el primero, se los garantizo, es el amor. ¿Sí? Aquí hay mucho amor, pero también, es decir, hay ganas, pero también hay dolor, profundos dolores, ¿okay? Hay un abandono de la expectativa de vida como me habría gustado que fuera y ya no fue, ¿okay? Y entonces todo esto necesita ser intervenido, no solamente lo que hacemos particularmente para que la neurona espejo y todo esto funcione, ¿sí? Digamos, yo he escuchado a Jorge mucho tiempo y yo digo que interesante el hecho de que a veces menos es más. Y este tema de que la plasticidad no se nos vaya a lo motor, porque si no se compromete. ¿Aprendí bien? El circuito social, ¿sí? Muy bien, entonces acá esto es muy importante, porque esto no solamente es lo que garantiza que la familia progresivamente pueda ir respondiendo a los retos que tiene, y todas las familias lo tienen. Muchas gracias, y yo siempre no los dejo aquí de pie. ¿Okay? Después, muchas gracias. Entonces, lo primero que quisiera decir acá es tener conciencia que ningún proceso de intervención, de tratamiento, de rehabilitación, de inclusión tiene sentido si no se acerca también la comprensión de esto que pasa en la familia. Y yo soy terapeuta, digamos, dedico mi vida a enseñar cómo se hace esto y a hacerlo y a acompañar familias. Entonces casi siempre intento dar mis conferencias o mis clases desde la idea de cómo hacerlo.
Yo honro profundamente lo que sea que a ustedes los tiene aquí sentados hoy. Puede ser un paciente, puede ser un niño que vieron en una práctica, puede ser un hijo, un hermano, un familiar. Cualquier cosa que haya despertado su inquietud profunda por acompañar este tipo particular de reto, también este tipo particular de dolor, ¿okay? Porque hay sufrimiento y hay dolor, lo honro profundamente. Y yo quisiera que a lo largo de este rato que me toca conversar con ustedes, vayan trayendo a esas personas que los tienen un poco sentados aquí, con esta inquietud, con este interés, quién fuese paciente, quién fuese familiar, en dónde ha estado la dificultad o el dolor, y qué me motiva a querer hacer. Porque gran parte de los terapeutas que acompañamos también a lo largo de estos procesos muchas veces se chocan con la frustración, con la dificultad de cómo son las familias. Muchos he oído de cómo son las mamás, muchos he oído de la rigidez particular que caracteriza en ocasiones a la familia, y se van llenando primero tienen ese inmenso amor y esas inmensas ganas, y luego se van chocando con la dificultad y se van poniendo frustrados, se van poniendo angustiados, se van cuestionando incluso en su vocación. Y la otra cosa que quiero decir acá, antes de que se me olvide, ya me vaya lo técnico, venía diciendo, voy a intentar responder a qué hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que explorar en la familia para ayudar a potenciar sus recursos, sus capacidades, y ayudar a ajustarse también a lo largo del ciclo vital a lo que requiere particularmente esta especificidad de la que estamos hablando? Pero quisiera decirles también que esta red de vínculos, ¿okay? Esto que intenté mostrar gráficamente aquí, también requiere una postura existencial. Yo les diría que la vida propone cosas, y no siempre lo que la vida propone es hacia donde yo quiero ir. No era lo que quería inicialmente, no era necesariamente lo que había planeado, diseñado. Como cuando uno planea y diseña un viaje, y a lo largo del viaje le va cambiando la ruta, ¿okay? La gente que logra ser feliz, en mi experiencia, lo que he visto y lo que he acompañado, es la gente que logra dialogar existencialmente con eso, con lo que quiere y con lo que la vida... Esto, hay algo que podemos hacer para que se quede quieto. Gracias. Perdón. Muy bien. Entonces, les decía, es muy importante ir trabajando con las personas, ir comprendiendo que es posible despertar la capacidad que tenemos de tomar la vida como nos llega y las cosas como son. Otra cosa muy importante es que todo lo que existe tiene derecho a ser tal como es. Y esto va muy a la mano de lo que decía el doctor Florido hace un momento, y es todo lo que se manifiesta, todo lo que existe, tiene derecho a ser tal como es, y a ser amado tal como es, y a ser incluido, a ser parte tal como es. También en mi experiencia, la gente sufre cuando la gente se resiste, cuando la gente lucha con lo que se manifiesta tal como es. Y en ocasiones la discapacidad, el esperar, he oído muchas veces a Ángela decir, la madre espera un hijo, se lo sueña de cierta manera, 8 meses, 9 meses, luego lo gesta, luego lo va viendo, y luego de alguna manera esto que yo esperaba cambia, ¿okay? Y cambia de una manera que yo no elegí. Cómo la persona sortea, cómo vive, cómo integra,
cómo deja de luchar, cómo ama lo que es y se manifiesta como diferenciador entre las familias que se quedan congeladas y muchas veces el dolor, la enfermedad, la cronicidad o la discapacidad de un niño, de un joven, digamos que lo hablo en términos generales en la enfermedad, tiene este efecto en las familias de congelarlas, ¿okay? De congelar el futuro. Una cierta sensación de injusticia también, como de no debió ser así, no debió ser de esta manera. Y entonces se van quedando congeladas en el dolor y congelado el futuro y congelado las posibilidades. También porque en muchas ocasiones este tipo, digamos, de discapacidad cognitiva o de situación que compromete la autonomía, ¿okay? Hace que la familia también le vaya siendo difícil transitar por el ciclo vital. Es decir, ¿cómo respondemos a que siempre se requiera algún tipo de acompañamiento? ¿Cómo respondemos a cómo nos organizamos como familia ante las demandas que pone, digamos, esta particularidad o la discapacidad en la familia? Digamos que de alguna manera natural, a lo largo del ciclo vital, cuando los niños son pequeños requieren mucha más atención, ¿verdad? Quienes aquí son mamás dicen, bueno, llora todo, se despierta cada 2 horas, pero ya en 6 meses va a dormir la noche completa. Y luego me requiere mucho tiempo, pero a los 2 o 3 años lo voy a poder dejar con la tía y voy a volver a salir con mi esposo a rumbear, ¿sí? O a bailar, o a tomarnos algo, o así. Pero en estas familias hay un cierto requerimiento y una necesidad de organización que hace que en ocasiones se organicen de forma rígida y las personas tengan que desempeñar siempre los mismos roles de cuidador, de proveedor y digamos, las otras posibilidades creativas, las otras necesidades vinculares van quedando pospuestas. Bien, entonces voy a ir entrando en materia diciendo, las familias que entran a la trayectoria de la discapacidad muchas veces lo hacen sin un mapa, es decir, sin saber cómo. Y así como decían en conferencias anteriores, entre más tempranamente logren identificarse los indicios, ¿no? Decían ahí, las necesidades particulares, va a hacer que, por supuesto, la posibilidad, la plasticidad pueda ser mejor utilizada, la intervención sea más oportuna y los resultados también del proceso también sean mejores. Lo mismo pasa con la familia. Cuando nos llega una familia que ya ha venido con 5 o 6 años, digamos, sin acompañamiento a su red vincular, todo centrado en el individuo, ¿verdad? En el niño, con las necesidades del niño y del tratamiento del niño, pero sin atención a su unidad como familia, a su red de vínculos, también un poco la plasticidad opera. Isomórficamente, la familia se ajusta como un niño con parálisis cerebral para coger un lapicero, hace toda una cantidad de movimientos que inicialmente no se necesitan porque lo aprendió a hacer de esa manera y luego corríjale eso, ¿ok? Lo mismo pasa con la familia, es decir, se organizó también rígidamente en muchas ocasiones de cierta manera y luego flexibilizar esa organización de manera que pueda atender a los demás miembros de la familia, pues también es complejo. ¿Por qué? Fue aprendiendo de esa manera porque se fue quedando rígida en esa manera. Luego la familia necesita también una intervención oportuna que le ayude, y esta palabra es muy importante, co-construir. No podemos hacer que la familia se parezca a un modelo ideal de familia, ¿ok? Sino definir con ellos, sin patologizar su funcionamiento, entendiendo qué pasa y definir con ellos cómo está la organización, ya vamos a hablar un poquito de esto, qué formas tienen de significar y resignificar, sistemas de creencias van a ser fundamentales en el pronóstico, vamos a decirlo así, y la capacidad de promover un sentido de capacidad, un sentido de control, un sentido de oportunidad, ¿okay? Dentro de la discapacidad. Entonces, si ustedes se pudieran llevar de todo este tiempo, nunca olvidaré una vez que escuché a Jorge hace muchos años decir que una persona de 10 horas de seminario recuerda
4 minutos. No, 10 horas exageraste, pero... Bueno, de 8 horas. De hoy van a recordar entre 10 y 15 minutos. De hoy van a recordar entre 10 y 15 minutos. Desde entonces batallo muchísimo por cómo me van a recordar a mí. Desde cada vez que compartimos escenarios, digo, y voy a luchar por 5 de esos minutos. Y si tengo que luchar, les diría que rastrea uno el ajuste entre esta organización de la familia, su sistema de creencias y las demandas psicosociales que tiene, en este caso, la discapacidad, sea PC, sea TEA, sea la que sea. Entonces mi pregunta a ti, Ángela, en este momento es, ¿qué demandas específicas tiene, qué se necesita para hacer una intervención en un niño dentro del espectro autista? ¿Por parte de la familia? Sí, ¿qué se necesita? Para ¿Cuáles mí, son las demandas psicosociales que tiene el espectro autista? para mí fundamental el orden y la estructura en la casa. Bueno, orden y estructura en la casa. 2, que vaya todos los días. Claro, la intervención terapéutica integral. La intervención terapéutica integral, la constancia de la Obvio, familia. la disciplina. 3, en ¿qué más? asistir. ¿Qué necesitas de los papás? Que le exijan ser normal. Que le exijan al niño ser normal, que le exijan independencia, que lo incluyan en un aula, Bueno, a pesar de sus miedos. Exacto, que lo tengan en un colegio regular. Cuando esta mamá es una mamá sola, que trabaja, mamá soltera, que trabaja todo el día y le es mejor conseguir una nana, convénzala, por ejemplo, de que entre a un colegio regular, O al revés. cuando ella tenga que desplazarse. O al revés, Marce, también. Sí. O sea, también tengo mamás que, por ejemplo, se entregan demasiado al niño. Sí. Y yo lo que quisiera es que ella se fuera a trabajar Sí. y nos dejara intervenir al niño. por Exacto. ejemplo. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El ajuste entre la organización que tenía la familia, su sistema de creencias, sus procesos de transacción y las demandas que tiene, las demandas psicosociales que tiene esto, este ajuste es lo que hay que intervenir, ¿ok? Porque, por ejemplo, para familias, voy a decirlo así, yo soy calentana, yo soy santanderiana, entonces, para familias más flexibles, más tranquilas, esto del ¿cómo así que ahora tengo que vivir desde esta rutina que no siento mía, que me pone rígido cuando yo me siento, cuando yo, por ejemplo, tiendo a la caoticidad, que es una cosa que les voy a, es decir, yo todos los días decido qué quiero hacer hoy. Entonces, las estructuras me cuestan mucho trabajo, no es la manera en la que me organizo. Entonces, ese proceso de ajuste entre la demanda psicosocial de la discapacidad y la organización familiar es lo que más hay que rastrear. Entonces, también es muy importante entender, cuando hacemos evaluación familiar, en qué momento del ciclo vital aparece este diagnóstico de discapacidad, en qué forma y con qué intensidad se manifiesta, que no va a ser lo mismo una que otra. No va a ser lo mismo parálisis cerebral que trastorno del espectro autista, que dame otra, por favor. Síndromes genéticos. Que síndromes genéticos, es decir, van a requerir organizaciones diferentes y además con un toque que por ahí va a aparecer y es el de la cronicidad, es decir, que de alguna manera mucho de esto puede mantenerse en el tiempo o mantenerse por lapsos muy prolongados, ¿ok? Y de qué manera se afectan las relaciones más entrañables, ¿ok? Bien, esto lo voy a pasar rápido, pero me quiero quedar en los dos conceptos de arriba, y es todas las familias, en muchas ocasiones a lo largo del recorrido evolutivo, digamos que las entrecruzan, tienen tensiones, es decir, fuerzas que afectan su organización, que las doblan un poco, que las retan, que las exigen, pero la crisis implica una cosa que es muy importante y es la necesidad de cambio para poderse adaptar. Entonces, estas dos cosas van a ser muy importantes de rastrear, lo vamos a ver ahorita, y es, digamos, las crisis de desvalimiento, es un poco en donde
la vida va a ser más o menos de esta manera por más o menos muy buen tiempo, es una de las cosas que más dificulta el proceso en estas familias. Les hacen sentir esta sensación de atrapamiento y de congelamiento que había hablado anteriormente. Entonces, desde Roland, les recomiendo mucho a John Roland y a Froma Walsh, digamos en esto está basada buena parte de mi intervención, es que estos son componentes del funcionamiento familiar que hay que rastrear cuando evaluamos familia. Primero, ¿cuáles son las pautas estructurales o de organización? Ya las vamos a ver. Dos, ¿cómo están los procesos de comunicación de la familia? Ya lo vamos a ver a grandes rasgos. ¿En qué momento del ciclo vital familiar? Pero también cómo han respondido, cómo han resuelto crisis en el pasado, otras, ¿sí? Que hayan sucedido. Y el sistema de creencias, que es fundamental. ¿Okay? Bien, entonces en términos de las pautas estructurales, yo soy terapeuta, entonces casi siempre pienso en términos de preguntas y siempre digo, ay, si a mí por favor me hablaran como a mí me gusta entender, yo diría, díganme cómo, ¿ok? ¿Cómo rastreo eso en la familia? ¿Ok? Me dicen que tengo que rastrear la rigidez, ¿cómo la rastreo? ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Dónde tengo que mirar? Es casi siempre lo que los profesionales pues no nos responden, nos dicen mucho el qué, pero no el cómo. ¿Okay? Entonces, la adaptabilidad, digamos que las familias, esto, quienes hayan, voy rápidamente acá, quienes hayan visto, acá, no sé, bueno, quienes hayan visto sistémica en la familia, en el pregrado, en el posgrado, esto es básico. Las familias se mueven en un continuo. Acá hay sistema. ¿Sí? Ok, perfecto. Entre adaptabilidad y cohesión, ¿verdad? Entonces en adaptabilidad vamos desde el extremo de rigidez, pasando por estructurada, pasando por flexible, hasta otro extremo que es caoticidad. Y en cohesión, lo vamos a ver ahora, nos movemos desde aglutinamiento, que sería un extremo, extremadamente pegados, ¿okay? Como estaban aquí estos tres, extremadamente con poca diferenciación, a conectados, a separados, a desligados, que sería el otro extremo. Entonces, esta pauta estructural es muy importante rastrearla. Y en esta primera vamos a ir de la rigidez a la caoticidad. Seguramente una familia con tendencia a la rigidez muy estructural le va a ser más fácil incorporar, ojo, nuevamente el concepto de ajustes, no de evaluar a la familia desde discapacidad, sino de ajustes entre la demanda, le va a ser más fácil adoptar toda la estructura que le propone la doctora Sánchez a la familia y cumplirla, que una familia que tiende a esta otra parte del continuo. Entonces, investigar cómo tuvo que organizarse la familia, de qué manera han cambiado los roles a partir del diagnóstico. Esto es fundamental. ¿Qué hago ahora que no tenía 15? Ok. ¿Qué hago ahora? ¿No? Se golpeó sin querer. Ok, gracias. Ya estoy entrando. A los 15, a los 10, a los 5, por favor. Entonces, ¿de qué manera han cambiado los roles? Es decir, yo antes trabajaba afuera y ahora me tengo que quedar en casa, y eso es una cosa que me cuesta mucho trabajo porque nunca me soñé ama de casa, porque me gusta mi independencia, porque lo que sea. Entonces, ¿cómo han cambiado los roles? ¿Quién se hace cargo de qué? ¿Y cómo se tomó esta decisión? Yo les diría que lo clave ahí es cómo se tomó la decisión de quién hace qué. ¿Ok? ¿Cómo llegaron? Hace poco estaba asesorando un caso cualquiera, de mis practicantes. Entonces, los chicos al principio me dicen, me cuentan el caso y yo les digo, tal cosa, no lo pregunté, tal cosa, no lo pregunté. Y al principio dicen como 25 veces, no lo pregunté. Conforme va pasando su proceso, ellos se van volviendo obsesivos, o sea, no me va a decir que no lo pregunté, y se van volviendo, y me dan mucha información. Y en esta última me dicen, pues mira, ella es una pareja joven con mellizos, y entonces pelean un poco por la crianza de los hijos,
Entonces me dicen, no, y es que ella dice que le pegó, pero no le pegó. En realidad él fue a una fiesta familiar y cuando llegó la encontró dormida y le hizo así, para que se despertara y se corriera. Entonces yo le dije, ¿cómo tomaron la decisión de quién iba a la fiesta? No lo pregunté. Entonces me dicen, se tendría que preguntar por qué. Y yo le dije, no, nunca le preguntes por qué. Él va a decir, porque no hay quien cuide a los niños, porque era tarde, porque era de mi sobrina y ella le cae mal. Me va a dar cualquier información que no suma, que no cambia nada, preguntar por qué no sirve para nada. ¿Ok? Es como cuando la gente habla para no hablar. O sea, no sirve de nada. ¿Cómo tomaron la decisión de que ella se quedara en la casa y de que él fuera a la fiesta? Sí te da idea del proceso. Además, bueno, yo soy santanderiana y muy escueta, qué pena, no, mejor lo que iba, si no lo voy a hacer. No, filtro, prevenitorio. Voy a decir, además los coges desarmados, voy a decir así, que la pregunta te coge como, ¿cómo tomaron la decisión? Es mucho más fácil que ella te diga, pues eso siempre es así. Es la mínima pregunta. Y eso sí te da información sobre una diferencia. Un sistémico rastrea información que te da información sobre una diferencia. Porque ahí está como el quid del asunto. Entonces, esto es muy importante. Cómo se sienten con eso que les corresponde, esos roles, y qué cargas hay desproporcionadas para ayudarles en el ajuste. Voy a ir muy rápido a cohesión. Y cohesión entendida como la necesidad de proximidad o de distanciamiento, esto en la pareja es muy necesario, y los límites es aquello que define y separa, ¿ok? Digamos, les voy a decir muy rápidamente, la familia debe cumplir dos funciones claras, básicas para todos los miembros. Es, uno, darle la sensación de que pertenece, de que es amado, que es incluido y que pertenece, ¿ok? Yo hago parte de esto. Núñez Manosalva, así, con todos los rayes, con todas las disfunciones, con todos los tropiezos, los errores, somos esta familia, ¿ok? Pero al mismo tiempo la familia debe ayudarme a desarrollar la autonomía. Es decir, a que yo pueda, digamos, ir con la vida, ¿sí? Y ser además diferente, claramente soy la diferente, dentro de este núcleo familiar, es decir, que yo pueda pensar, opinar distinto, hacer cosas distintas, elegir un camino distinto al legado que digamos que en un intento pudo haberme sido impuesto. Entonces, cuando la familia responde a esas dos cosas, las cosas van, digamos, medianamente bien. Los límites son los que ayudan a eso, a la diferenciación. Una vez tuve un paciente, un señor que me dijo, doctora, yo construí mi casa, y es que yo cuando construí mi casa no le puse puertas, porque ¿para qué? En mi familia no hay secretos, todos nos amamos, todos nos queremos, entonces no hay puertas, todos vivimos, y yo más o menos, como hacen aquí con el tema de que el amor es fusión, y de que la privacidad es secreto, o traición, o oculta. Todo esto es el sistema de creencias que va a ser muy importante. ¿Para qué? Para diferenciarse, para decir, en las familias aglutinadas, en las familias con poca diferenciación, en donde los límites entre subsistemas además no son claros, los hijos se enteran de lo que pasa en el piso de arriba, digo yo, ¿ok? Y están demasiado permeados por lo que pasó en la conyugalidad. Y entonces ya no saben si piensan a los padres desde el lugar de esposo o desde el lugar de hijo, ¿ok? Sus reclamos a veces es como ir una mamá, no como escuchar un hijo, porque han estado muy difusos esos límites. Cuando los límites son difusos, la gente se amalgama, se vuelve una cosa confusa, que además es difícil de explorar, porque cualquier cosa que se diga activa la reactividad emocional en los miembros, entonces es muy difícil, ¿ok? Entonces en la cohesión va a ser muy importante cómo se siente, evaluar cómo se siente la familia con esta necesidad de cohesión. Si digamos somos una familia más desligada, más bien que nos movemos solo por grandes crisis, que cada uno tiende a lo suyo, que cada uno come por su lado y hace su vida, cuando aparece un poco esta necesidad de mayor cohesión para responder a un reto que seguramente va a prolongarse en el tiempo,
la familia resiste un poco esto. Hay que mirar cómo están en adaptabilidad y cómo están en cohesión. Voy a correr un poco acá. Esto ya lo dije, diciendo que además va a ser muy importante en las fronteras, en los límites. No, un poquito. Es así. Bueno. Sí, dije hice y estuve, no. Bueno. Fronteras generacionales, ¿cómo están con las fronteras? Digamos, en muchas ocasiones las familias tienden a aislarse, a no salir con el hijo a comer a un restaurante porque de pronto me hace crisis, a ir a una piñata, todas estas situaciones sociales en donde temo cómo voy a ser visto, cómo voy a ser evaluado, cómo voy a responder, hace que tendamos a volver los límites del sistema familiar, las fronteras de afuera cerradas, ¿ok? Y todo esto va a dificultar la adaptación. En términos de los procesos de comunicación, yo les diría, como me están haciendo correr, voy a poner aquí las preguntas para los que toman fotos y todo eso. Para que se las lleven para el recuerdo, yo les diría, en comunicación es muy importante explorar qué tan claras pueden ser las personas, qué tan claras son con sus pedidos, qué tan ambivalentes o paradójicas. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Sí? ¿Qué tanto la familia funciona por implícitos o con este tipo de comunicación? ¿O qué tan clara puede ser? Mira, me siento cansada, por favor, ayúdame. Dos, ¿qué tanto se favorece la expresividad emocional en esta familia? ¿Qué tanto se puede hablar de lo que siento? Yo me siento cuando, porque y me gustaría. Entonces aprendas esa frase tronco. Yo me siento cuando, porque y me gustaría. ¿Qué tanto puedo hablar en primera persona? Es que tú no, es que tú, no. Yo me siento cuando, porque me gustaría. ¿Y qué tanto cuando alguien me habla así puedo responder colaborativamente a eso? Digamos, la comunicación es una variable, es como una autopista entre la adaptabilidad y la cohesión, es lo que permite que se dé digamos que se genere la estructura familiar, que es el conjunto de demandas invisibles, lo que se espera que hagan los miembros, en qué momentos y en qué lugares. Acá va a ser muy importante esta pregunta: ¿qué temas relacionados con la discapacidad, ¿sí? No se hablan, se piensan en secreto, ¿sí? Se piensan, se guardan, pero es difícil poner en el tapete, ¿sí? Un hermano, por ejemplo, puede decir: temo que cuando, nunca pensarlo, pero nunca hablar, temo que cuando mis papás no estén, sea yo el responsable. Nunca decirlo, y sin embargo actuar desde ese lugar, y actuar esa cosa que ese temor que no puede terminar de manifestarse, y frente a cuándo se puede generar alguna organización particular. Bien. Digamos que para terapeutas, de nuevo, vamos a ver, ¿por ahí? Ya. Ángela. Gracias. No, que de nuevo pasa esto que no. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando pasa que... Entonces, pausa. Creo que ya lo veo. La actividad, cuando se queda Sí, pero no, pasa más que eso, mira. Manos chiquitas. ¿Ya? ¿Ya? Ponle y verás que ya funciona, ¿sí? Sí, bueno, sigue ahí. ¿Te vale? Sigue, otra. Bueno, y esta es otra idea clave, ya voy a ir cerrando con eso. Todas las familias tienen un potencial de crecimiento, ¿puedo seguirlo? ¿Sí? No va a ser ahí. Y de reparación importante. Esa es una cita maravillosa de Oslo. Si hay un libro que les recomiendo, se llama Las capacidades de la familia. Yo creo que esto exige a los terapeutas que trabajamos con familias la creencia fundamental, sí o sí, debe estar de base en que las familias son capaces de sortear
todo lo que se les presenta, los numerosos azares a los que se encuentran confrontados y que hay que confiar en la riqueza caótica muchas veces de la vida. Entonces, voy a ir rápido acá. Este concepto de resiliencia que durante mucho tiempo estuvo centrado en el individuo, Fromm Walsh lo ha llevado a lo relacional. Tiene un libro muy interesante que se llama La resiliencia familiar. Y digamos que acá va a ser muy importante destacar la posibilidad que tiene la familia de generar dinámicas que las lleven a afrontar y a salir, digamos, como airosas, pero no solo airosas, sino a crecer, precisamente a partir de la adversidad que enfrentan. Entonces, esto va a ser muy importante, y es que conciban el éxito en gran medida consecuencia de la forma en la que se han organizado, y la experiencia de este éxito común usualmente genera en la familia un potencial de logro, una sensación de logro bellísima, y lo vimos. Yo no sé si ustedes lo vieron en Los Padres, de la niña que hoy nos interpretó la canción, ¿sí? Se veía su logro, su alegría. Yo veía a la mamá como hacía como con la cabeza llevaba el ritmo, y cuando los miraba los sentía y decía, ¿cuánto camino? ¿Cuántos pasos habrán dado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo esta canción ha sido un logro de tantísimo? Se necesita una comunidad inmensa de personas para educar cualquier niño. Cultivar y que los terapeutas podamos fomentar los éxitos y los logros de la familia, valorarlos, va a ser fundamental. Y esta diapositiva es muy importante. El sistema de creencias va a ser clave, porque no es lo mismo una familia que crea, por ejemplo, lo que crea sobre la normalidad, lo saludable, si lo ve de una manera o lo ve de otra, ¿ok? Si considera el sufrimiento un castigo, por ejemplo, y un castigo divino, va a ser muy complicado para esta familia afrontar o asumirlo de una manera más tranquila, más relajada, y como digo yo, tomarlo como es y la vida como llega y las cosas como son. Entonces, en el sistema de creencias, la capacidad que tiene la familia de dotar sentido a la adversidad, ver las nuevas realidades como desafíos, tener una perspectiva positiva que también renuncia a lo que no puede ser cambiado ni controlado. Y la cuarta es muy importante, la trascendencia y la espiritualidad, de la manera en la que sea, así no sea una creencia religiosa, pero también cómo la familia incluso se le puede retar y proponer ayudar a otros, orientarse al servicio, orientarse a la trascendencia también horizontal, va a ser muy importante. Un par de claves para terapeutas, ¿sí? Claves de navegación para terapeutas y para futuros terapeutas familiares, que espero que haya aquí bastante. Formarse una visión completa del sistema familiar y de todos sus vínculos, no solo internos sino comunitarios. Rastrear las narraciones que están saturadas de problemas y no creérselas del todo. Las narraciones usualmente no abarcan la complejidad. Hay miles de momentos en donde la persona que se define depresiva ha sido fuerte, ha sido capaz, ha sido resiliente, ha sido alegre. Entonces es muy importante rastrear los contenidos subyugados, cuando sí lo han logrado, cómo sí han podido, en qué sí han sido exitosos, ¿ok? Y promover significados alternativos. No pretender cambios demasiado rápidos. Son familias que en ocasiones con pocos recursos sortean muchísimos retos. Entonces poder valorar los pequeños pasos del proceso. Aumentar la competencia y la confianza de los padres para asumir las cosas. Casi siempre es muy duro en la vida sentir que no se sabe cómo, ¿ok? Entonces alentar la competencia de los padres es muy importante. Y ayudar, yo cada vez más me cuestiono, cada vez que hacemos estos trabajos, cada vez le digo más a Ángela, ¿cómo nos organizamos en red? ¿Cómo tejemos red para poder ayudar a la familia que tenga un respiro y una vida al margen del problema? Yo siempre le digo a los papás,
Cuando ves al niño y cuando ves la discapacidad. El niño no es la discapacidad, ¿sí? No es como cuando puedes ver al niño, puedes ver más allá, no como si esto fuera una barrera, pero no es todo lo que es. ¿Cómo haces para conocer todo lo que no es esto? Y también cómo hace la familia para vivir influida por algo más que el tema redundante alrededor de la discapacidad. Las parejas necesitan muchísima ayuda. Y yo les quiero decir una cosa, la pareja es lo que más se afecta, ¿sí? En muchas ocasiones. Lástima, no tuve mucho tiempo para hacer un movimiento, casi siempre me gusta hacer un movimiento similar a este, en donde le muestro a los terapeutas que es muy importante conservar en la pareja. Es muy importante que los dos puedan tomarse tal y como son, como si se dijeran sí, así te tomo, así con todo lo que eres, con tu familia, con esta suegra, ¿sí? Con tu pasado, así te digo, así. Gracias por la vida, por la entrega, por los hijos, por nuestros hijos, por nuestros frutos, por la impecabilidad con la que hemos intentado, ¿no? Cuando la pareja puede mirarse a los ojos y decirse sí, gracias, y luego por favor, esto me cuesta en esto, hasta aquí puedo estirar, en esto me haces falta, hace rato te extraño, porfa no olvides los ratos de nosotros. La conyugalidad se queda congelada, se queda en el refrigerador, ¿ok? Mientras están sobreexigidos en las demandas de la parentalidad. Hay que ayudar mucho a las parejas porque es un recurso fundamental. Me encantó ver a los dos papás, ¿sí? Porque en ocasiones la madre se queda sola, ¿sí? La madre se queda ahí con el hijo, mientras el padre hace otro tipo de tareas, pero en la tarea se pierde el valor de la conyugalidad. Y finalmente, en esta carrera loca, atender el subsistema fraterno, ayudar a entender las necesidades de este otro hijo que no está entrecruzado por la particularidad de la discapacidad, que muchas veces siente culpa por no tener estos retos, que muchas veces es sobreexigido, como a ver, usted, hijo, usted tiene todo, mi Dios le dio todo. A ver, las mamás hablan así. Usted, lo mínimo que tendría que hacer y compara mucho y se le exige a este hijo muchísimo más. Lograr entender que cada persona es diferente, también tiene derecho a equivocarse, también tiene derecho a no querer, a no poder, a más adelante. Y déjame la última, sin pasarte, más adelante. Muchas gracias. Más, la que le sigue. Ahí, ¿sí? Y con lo que quisiera cerrar es con esta idea profunda. Hace mucho tiempo tuve la posibilidad de toparme con un excelente y un gran terapeuta que me dijo algo que siempre leo a los otros, me lo regaló y siempre lo comunico. Me dijo, toca las campanas que aún pueden repicar. Eso es de Leonard Cohen. Pero mirándome a los ojos me dijo, toca las campanas que aún pueden repicar. Olvida tu ofrenda perfecta. Todo tiene grietas, todo está agrietado. Y es ahí por donde la luz logra entrar. Yo realmente quisiera transmitirles la idea de que lo roto, lo que está difícil, donde nos hemos quebrado, no son lugares para corregir, son lugares para potenciar. Por ahí entra muchísima luz, ¿ok? Hay que ayudarle a las familias a entregar, realmente a soltar su expectativa de perfección, a dejar de comparar la real con lo ideal, ¿sí? A amar lo que es y lo que se manifiesta y esta vida que tenemos tal y como se nos manifiesta, compartiendo el dolor, no guardándonoslo, diciendo lo que cuesta, lo que es difícil. Hacerlo no es un proceso de automáticamente verlo, es de irlo integrando, de irlo trabajando y de irse enamorando de la vida que nos ha correspondido, como nos ha correspondido. Por ahí entra mucha luz al sistema familiar y hay mucho que podemos hacer desde ahí. Cerrar diciéndoles que en realidad no piensen en intervenciones en donde la familia es el apoyo, porque sigue siendo un concepto que yo critico profundamente.
La familia es la unidad funcional de intervención. Los sistémicos diríamos es el sistema determinado por el problema, lo que no me gusta es la palabra problema, pero como todas las personas organizadas, inclusive los terapeutas, alrededor de la atención, son la unidad funcional de intervención. No son un simple apoyo. En esta red están las miles de posibilidades que podemos tener. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos dando conclusión a este maravilloso seminario. Levante la mano a los que les gustó. Muchas gracias por recibir la invitación. Obviamente, tanto Ángeles de la Guarda como Neurorehabilitar, como Música para Todos, siempre Neuroamérica, que de alguna manera nosotros que nos vieron hoy nos hacemos llamar Neuroamérica. Y precisamente el próximo año, si Dios quiere, vamos a realizar el Congreso Internacional de Neuropsicología y Rehabilitación con este nivel de calidad aumentado, ¿sí? Vamos a traer también invitados internacionales, como también vamos a rescatar a muchos de los profesionales colombianos que son exitosos y que además nos van a dar un ejemplo de un buen trabajo. Yo quiero agradecer, de verdad, estoy muy feliz, pues el número de participantes que estuvieron hasta el final, tuvimos la carga llena, estoy muy feliz por eso. Quería antes de retirarnos, rescatar algo que me pareció muy importante de todo lo que sucedió hoy, y es entender que el trabajo, esto es para padres y para terapeutas, el trabajo que nosotros hacemos se hace con amor, ¿sí? Los terapeutas muchas veces nos equivocamos, muchas veces no hacemos ni vamos al ritmo que la mamá desearía que fuéramos, pero la verdadera rehabilitación es la intencionalidad que coloca el terapeuta en sacar a su niño adelante. Y hoy quiero, pues, digamos, manifestar y agradecer lo que hizo Jonathan. Jonathan es el terapeuta cognitivo musical de Sara, y verlo desde allá, yo les decía a ellos, lo que más me impactó de todo era ver la fuerza de Jonathan, esa angustia por cada nota para que saliera bien, para que la niña lo lograra, porque por favor, ¿sí? Yo sé qué significa eso y lo valoré mucho y te felicito, de verdad, un aplauso para Jonathan. Porque verdadera pasión, y los que estamos aquí que somos terapeutas, estamos aquí porque amamos lo que hacemos, adoramos lo que hacemos, independientemente del pellizco, del escupitajo, del arañazo, independientemente de todo lo que vivimos como terapeutas, lo que queremos es hacer una vida mejor para nuestros niños. Y por supuesto no fue por casualidad que hubiera dejado a Marcela de últimas, porque pienso que la familia es el centro de la intervención y tenemos que ser una red y tenemos que estar unidos entre la escuela, entre la familia y la comunidad para poder sacar a nuestros niños adelante. Así que yo les agradezco, creo que me voy a descansar, estoy muy feliz de haber compartido con ustedes de todas estas experiencias que sé que van a alimentar el alma, el espíritu, y más allá de la cabeza nos van a dar más fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, la intervención de la doctora tocó mucho porque lo viví en carne propia y la doctora lo conoce. Yo diría, para agregar y complementar, que como madres nosotros siempre encontramos ángeles. Ustedes. Muchas gracias. Agradecer de verdad, doctor, por creer en nosotros, en este grupo, y darnos la oportunidad